Víctor González me hace una pregunta muy relevante. Si se llevara a cabo un golpe de Estado contra Milei, ¿apoyarías el golpe? No. Mucha gente no entiende que un demócrata es un demócrata. O sea, y mucha gente cuando me pregunta cuál es la diferencia entre los socialliberales y los socialdemócratas, digo que los socialliberales primero que nada son liberales y nosotros primero somos demócratas. No apoyaría yo un golpe de Estado ni contra Donald Trump ni contra Javier Milei, porque la ruptura institucional nunca da buenos resultados. Nunca da buenos resultados. Generalmente ahí lo que hace son muchos huérfanos. Entonces, no, yo apoyo toda oposición enérgica y firme contra Milei, políticamente en movilizaciones sociales para la defensa de los derechos que tiene la gente, en la impugnación legal, jurídica de algunas de sus acciones, en la condena internacional a algunas de las barbaridades que hace, en la burla abierta a la estupidez de su medium hablando con su perro muerto, que se llama Conan, por Dios. No sé si por Schwarzenegger o realmente por los libros de quién era el creador de Conan. Ahora me lo estoy viendo con su sombrero y todo y no me acuerdo de su nombre. Bueno, ya me reñirán ustedes. Si no olvido un nombre, no hay streaming. El Rey Desnudo no existiría si no se me olvida un nombre. Robert Howard. Robert Howard es el autor de Conan. Pero no apoyaría ningún golpe de Estado. Puedes apoyar en el caso extremo un levantamiento armado contra un gobierno militar autoritario. Sí, porque es resistencia a quien te está directamente causando daño y muerte a la población sin ninguna legitimidad. Pero te guste o no, y no me gusta ni un poquito, ni Milei y Trump tienen legitimidad democrática. La democracia es malísima, entre otras cosas por esto. El problema es que todo lo demás es peor. Sigue siendo cierto esto. Todo lo demás es peor. Has elegido a Milei y has sumido en la pobreza ya 5 millones más de argentinos. Es una tragedia horrorosa. Has elegido el presidente a Donald Trump y va a sufrir gente, evidentemente. Va a haber un sufrimiento enorme, sobre todo de los más desprotegidos. Pero puedes echarlo. Donald Trump ya no va a volver a ser presidente. Y creo que si realmente intenta, como él lo ha dicho, ¿no?, que no vuelva a haber elecciones y que él se quede como presidente vitalicio para luego darle, no sé, el puesto al inútil de su hijo Donnie Jr., no creo que las resistencias dentro de Estados Unidos sí serían lo suficientemente fuertes para impedir esa dictadura vitalicia. Pero en la medida en que estén sometidos a las reglas y a las leyes, a la Constitución y a las leyes subsidiarias que rigen a su país, son legítimos. Malo cuando empiezas a ajustar la Constitución a tu manera. Es lo que ha hecho Bukele, lo que está tratando de hacer México. Por eso hablo en México de un golpe de Estado. Porque es reinventar el orden constitucional para tu beneficio, no para beneficio de la ciudadanía. Cuando México ha hecho 3 constituciones, las 3 constituciones se hicieron pensando en el beneficio de las mayorías, en las leyes que fueran más sanas para el cuerpo de la nación. Y las reformas constitucionales de Morena son más sanas para que Morena siga en el poder y pueda tener acceso al uso irrestricto de los recursos sin ninguna transparencia ni ninguna necesidad de rendirle cuentas ante nadie. Es distinto. Pero aún así, tampoco apoyaría yo un golpe de Estado, por supuesto, en contra de Claudia Sheinbaum. Creo que hay que oponerse a ella, como yo me opuse al López Obrador y como me opondré a ella los siguientes 6 años, pero 5 años y 11 meses que le quedan, pero no apoyaría un golpe de Estado.